Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional en nuestro electivo de biología. ¿Ya? Electivo porque a veces nos preguntan en los comentarios la gente que lo ve después si todo es electivo. Electivo, ya se acabó nuestro módulo común hace más de un mes. Hoy tendremos un tema polémico, muy polémico, porque a veces algunas personas se sienten ofendidas con estos temas. Ojo, yo normalmente los enseño abriendo mi mente lo más posible. Muchas gracias a todos los que me dicen que está todo bien. ¿Ya? Vamos a ver evolución, los orígenes de la vida, las pruebas que apoyan esta idea de la evolución, las teorías evolutivas más importantes, la variabilidad evolutiva, mecanismos y consecuencias evolutivas. ¿Ya? Janet fue la primera que me está agarrando el deseo por la pinta, estaba haciendo un trámite formal antes de esto, debería haberme traído mi polera con la polera roñosa que suelo ocupar. ¿Ya? Oscar, es mutuo. Qué bueno que le haya ido bien. ¿Ya? Este tema normalmente en el colegio hay un problema porque uno piensa, ay, ¿para quién va a hacer esta cuestión si no es tan importante? Es como de paleontólogos que andan preocupados de sus cosas. Esto tiene aplicaciones muy importantes en la biología. De hecho, ver la biología desde un punto de vista evolutivo es súper útil. No solamente a las personas que se dedican a la biología del desarrollo, por ejemplo, sino también personas que se dedican a entender cosas tan básicas como, por ejemplo, la resistencia de los microbiana antibióticos. Es todo un tema evolutivo, ¿ya? Y que en las bacterias se da de forma muy interesante porque el ciclo de reproducción es más rápido. Cosas así. La tecnología CRISPR, que es súper está de moda y es súper actual, también tiene una implicación desde un punto de vista evolutivo que es bastante importante. ¿Ya? Me pregunta ahí el mix, ¿cómo estoy? Bien, muchas gracias por preguntar. Espero que usted también esté bien. Existen distintas teorías que intentan explicar primero cómo llegó la vida o cómo se produjo el primer ser viviente en este planeta. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos que abrir nuestra mente lo más posible porque aun cuando nosotros creamos en alguna teoría, sigue siendo teoría. ¿Ya? Lo vimos, si no me equivoco, en la primera clase de método científico. La idea es que un científico tenga la mente abierta siempre. No que se encierre con alguna creencia, porque si que nosotros cerramos nuestra mente, pasamos también a tener alguna creencia, ¿ya? En términos generales, existen 4 teorías que han explicado a lo largo de la historia nuestra vida en el planeta Tierra. Para decirles de nuevo, en el fondo, que son distintas teorías que siguen siendo teorías, aun cuando nosotros creamos ya muchas personas con a ciencia cierta, creamos ya en ellas. Hay que siempre tener la mente abierta, ¿ya? Para que uno no se encierre o no intente... es súper desagradable cuando la gente está intentando convencer al resto de que cambie sus creencias. No siempre es necesario hacerlo. Así que respetemos eso. Han existido 4 teorías para explicar o intentar explicar cómo llegó la vida o cómo se produjo el primer ser viviente en nuestra Tierra. El primero es el de la panspermia, que dice que en algún momento llegó la vida desde afuera, ¿ya? Desde el universo cayó un meteorito o un cuerpo astronómico que trajo dentro de ella o con ella la primera célula o el primer organismo viviente. ¿Ya? En el fondo es tirar el problema para otro lado porque nos lleva a pensar ¿y dónde se creó entonces fuera del planeta? Y ahí llegamos a preguntas que no podemos responder, como en casi todas estas preguntas. La teoría creacionista joven, que dice que Dios generó la vida hace alrededor de 6.000 años, rechazando todas las teorías astrobiofísicas. Y esta fue la que vino a reemplazar esto, basada en la Biblia principalmente, si no me equivoco. Tengo todas mis dudas con respecto a cómo se explica la creación en otras religiones, ya que no sean cristianas. Reconozco mi ignorancia. Y de hecho está graficada ahí en este famoso fresco de el señor Miguel Ángel. Si es que no me falla, confírmenme que no quiero pegarme un carril. Si es Miguel Ángel, esto es la Capilla Sixtina. Si es que no me falla y me estoy pegando un carril, ¿ya? Y la teoría creacionista evolucionista que dice que afirma las teorías astrobiofísicas pero atribuye también un origen divino a todo esto que está ocurriendo, ¿ya? Y la última, que es la abiogénesis, que en el fondo plantean que el origen de la vida se centra en el modelo famosísimo de la sopa primitiva. Nombre bastante curioso, en el fondo, para esto que viene acá. Todavía no viene.
me confundí. La abiogénesis clásica que se plantea en los tiempos de Aristóteles es donde se proponía que la vida se podía originar a partir de materia inerte, putrefacta, por ejemplo, ¿cierto? En el fondo es súper intuitivo, de repente uno deja una cosa que es inerte y la deja descomponiéndose y se llena de microorganismos o de insectos y no es para nada descabellado que algunas personas hayan pensado que esos materia inerte en descomposición origine a seres vivientes cada vez que en el fondo se produce este proceso. ¿Ya? Eso se ha ido en el fondo desmintiendo. Esto era la teoría de generación espontánea, o originó las teorías de la formación espontánea. ¿Ya? Un ser vivo se origina a partir de otro ser vivo, y eso en el fondo es lo que nosotros hemos observado durante todo nuestro tiempo que hemos pasado en este planeta. Ya, aun cuando sigamos sin resolver el problema de cómo llegó la vida o el primer ser viviente, a partir del segundo ser viviente, uno ya puede respetar esta regla en base a lo que hemos observado, que todo ser vivo se origina de otro ser vivo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esta abiogénesis moderna que intenta dar un origen a la vida a partir de este concepto de la sopa primitiva, que en el fondo hace 4.400 y 2.700 millones de años atrás existió elementos, se fueron juntando elementos orgánicos, todas estas macromoléculas, o se fueron formando estas macromoléculas que nosotros sabemos que componen a las células, se fueron formando por azar y en base a una sopa que contenía todos los ingredientes moleculares para formar estas células, se dieron las combinaciones necesarias para que esta célula se formara. ¿Ya? Esto es lo que nosotros en el fondo podemos creer, o que los científicos creemos, los que nos consideramos así por lo menos. Pero, insisto, sigue siendo una teoría. ¿Ya? Así que no hay que ser tan cerrado de cabeza, les advierto inmediatamente. En los orígenes de los seres vivos, nosotros tenemos, o para determinar el origen de los seres vivos, hay un modelo que es súper interesante, que se genera producto de esta idea de ordenar o emparentar a los seres vivos conocidos en base a estos árboles filogenéticos. Simplemente a partir de semejanzas en su genoma, se va estableciendo cuál de las especies están más vinculadas unas con otras, y se va determinando si es que comparten algún ancestro o tienen algún ancestro común, y en base a este árbol filogenético se lleva a una simulación o a una idea de lo que podría haber sido el último ancestro o antepasado común universal, también conocido como LUCA, que es básicamente lo que se debe haber generado en esta sopa primitiva. Y me pregunta don Víctor Hugo la pregunta que uno siempre espera. Se demoraron 15... No, ¿cuánto llevamos? Llevamos como 8 minutos en hacerla. ¿Y qué pasa con los virus? Los virus es cuando esto se nos cae por varios lados, porque los virus ni siquiera hemos podido decir si los podemos meter acá. ¿Ya? Son tantos, son tan diversos, son tan inestables que ya para hacer un árbol filogenético de los virus, si es que se ha hecho, ojo, reconozco mi ignorancia, no se lo han hecho, pero debe ser complejísimo, ¿ya? Así que tenemos un problema con los virus, ¿ya? Por eso hay mucha gente que no los considera seres vivos. El tema es que el concepto de evolución es el que nosotros ya lo tenemos prácticamente intrínseco en nuestro uso cotidiano, que es, en el fondo, asumir que los seres vivos han ido transformándose o acumulando con el paso del tiempo un montón de cambios, ¿ya? Y que nosotros mismos somos el producto de todo este flujo o este tránsito evolutivo, que es un proceso continuo y dinámico. Yolo dice que los virus no se consideran seres vivos. Yo he estado en debates muy interesantes donde la gente sigue planteando a veces cosas contrarias, ¿ya? Pero insisto, yo no puedo responder esas preguntas. A duras penas a veces contesto las que están aquí ya. Entonces, existen ciertas pruebas que apoyan esta idea de la evolución, ¿ya? Que son básicamente un par de pruebas que nosotros normalmente recurrimos a la hora de defender esta teoría de la evolución, que hay gente que tampoco cree en ella, pero nosotros tenemos, los que creemos en ellas, hay un par de pruebas que son las que nos convencen. Primero, la existencia de órganos homólogos y análogos en distintos organismos que no tienen nada que ver uno con otros, que no son la misma especie,
que a veces están súper lejos en el árbol filogenético, uno puede encontrar estructuras que pueden cumplir las mismas funciones y ser estructuralmente distintas, o ser estructuralmente similares y no cumplir la misma función. Y eso es la diferencia entre un órgano homólogo y análogo. El órgano homólogo es aquel que tiene la misma estructura y origen embrionario, es decir, que cuando se está formando el embrión, no sé si alguna vez lo dijimos, que el embrión tiene ya caracterizadas en su punto ciertas zonas que van a dar origen a los órganos futuros, ¿ya? Y cuando tenemos embriones, normalmente los embriones de distintas especies son muy parecidos, ¿ya? Entonces, un órgano homólogo es aquel que en el embrión procede de la misma zona en distintas especies, pero se lleva a cabo para otra función. Por ejemplo, si vemos el ala de un murciélago o la mano de un humano, son muy parecidas desde un punto de vista estructural, aun cuando no sirven para lo mismo, ¿ya? Por otro lado, un órgano análogo es el que sí sirve para lo mismo, pero tiene una estructura y un origen embrionario completamente distinto, ¿ya? Para la palabra análoga es en el fondo que cumple la misma función. No sé si me voy a pegar un viejazo, se me va a caer el carnet, pero no sé, yo hace mucho tiempo que no juego PlayStation. En algún momento lo jugué cuando era mucho más chico, mucho más joven que ahora. Y el PlayStation traía los botones, de hecho ni siquiera sé si todavía los trae. Traía los botones y traía unas palanquitas que en el fondo cumplían la misma función, pero uno lo hacía con el movimiento. Y nosotros a eso le llamábamos análogo. No sé si todavía lo hacen. Avísenme si es que me estoy pegando una caída de carne. Análogo porque en el fondo cumplía la misma función la palanquita que el botón. En el fondo, si yo quería que mi futbolista, porque yo jugaba puro fútbol en el Play, se moviera hacia arriba, podía apretar el botón hacia arriba o mover la palanquita hacia arriba. Eso era el análogo. Hace lo mismo, el mismo trabajo, aun cuando es distinto. ¿Ya? Por eso, así yo recuerdo al menos que un órgano análogo es aquel que cumple la misma función. ¿Ya? Otra prueba completamente distinta es la embriología comparada. Como ya les decía, los embriones cuando se está formando, en las primeras etapas del desarrollo de un organismo, empiezan a compartir ciertas estructuras y empiezan a verse de hecho bastante parecidos. Llega a dar susto a veces comparar un embrión de pollo con un embrión humano, ¿ya? Llega a dar susto, sobre todo cuando uno después agarra el pollo y se lo come. Entonces, eso es una prueba también. En un comienzo, cuando nosotros somos seres más simples, porque todavía no hemos alcanzado las etapas de desarrollo y de diferenciación celular necesarias para ser lo complejo que terminamos siendo, somos re parecidos a nuestros similares en otras especies. Así que esta es una prueba también de la evolución, que en algún momento pudimos ser parte de un ancestro común, o venimos en el fondo de un ancestro común. Esta prueba es casi irrefutable. Este mecanismo que nosotros hemos analizado en varias clases es universal para los seres vivos, ¿ya? Es como si todos hubiésemos ocupado un mismo mecanismo que es bastante útil y bastante bueno, ¿ya? Los que crean en Dios, pues a algunos les genera conflicto creer en Dios en esto. Si usted cree en Dios, yo en mi caso no lo hago, pero dele gracias a Dios por esto que se acaba de mandar, que es un mecanismo de ingeniería, pero de buena ingeniería. Así que en el fondo, este código genético, o esta manera de traducir en este caso, lo que describe este código genético, un RNA o ARN, a una proteína, es un mecanismo que se conserva para todas las especies, aun cuando no estén emparentados, ¿ya? Todas las especies ocupan el código genético y eso da a entender que en algún momento se diseñó el mecanismo y a partir del mecanismo se fueron, en el fondo, después diferenciando las distintas especies. ¿Ya? Otra prueba es el registro fósil. Algunos restos de organismos se conservan y sirven como prueba de lo que ocurrió hace muchos años. Generalmente estas pruebas pueden poseer intensas transformaciones en su composición o deformaciones, ¿ya? Normalmente es súper difícil que algo se conserve por tanto tiempo para ser útil desde un punto de vista evolutivo, ¿ya? Por eso cuando se anuncia que se descubrió una cueva que está intacta y se encontraron muestras, lo primero que se hace es poner unas cuerdas, unas rejas para que no entre nadie, porque estamos preservando algo que fue ya muy difícil e improbable que la naturaleza por sí misma preservara, ¿ya? Tienen ciertos defectos, sí. Nos ayudan a conocer la morfología de organismos que eran antiguos,
permiten saber la edad geológica en la que pertenecieron, y a través de mediciones como por ejemplo el carbono 14, que es súper útil, se mide cuánto lo vamos a ver en química la próxima una clase que viene, pero el tiempo de descomposición del carbono 14 está medido. Entonces, a partir de la cantidad o la relación entre carbono 12 y carbono 14, uno puede determinar con cierto grado de precisión la edad que puede tener un fósil. ¿Ya? El tema es que los fósiles cuesta mucho que se preserven y tienen ciertas características, como por ejemplo que se van conservando en las capas de tierra que los alojaron. Normalmente hay cambios geológicos y un fósil queda depositado en una capa del suelo y empiezan a formarse nuevas capas, se va a ir quedando cada vez más abajo. En parte eso también puede ser una estrategia para saber la edad geológica, lo que dice el segundo punto, y también puede ser como un método de conservación. ¿Hasta qué punto sabemos cómo era un animal a través de un fósil? De fósiles se ha logrado extraer ADN incluso, hacer secuenciar su genoma. ¿Ya? Sí se puede. O sea, hay científicos que hacen cosas muy interesantes con el tema de los fósiles. ¿Ya? Hay científicos anunciando que se puede clonar perfectamente, y parece de película, como chiste, de ciencia ficción, pero de verdad hay científicos que son perfectamente creyentes en que a partir de un fósil uno puede clonar a ese organismo. Ahora me pregunta Ronald, ¿pero cómo sabemos cuándo este poseía pelo o plumas? Normalmente se simula y se simula en base a anatomía comparada. Ahora, es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de análisis que se puede hacer o que hacen los paleontólogos. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo, no me acuerdo si lo escuché o en radio, o leí un artículo de que habían encontrado en un lugar de Europa una especie de biberones de mamadera con las cuales alimentaban hace muchos años a sus crías. Ni siquiera me acuerdo el periodo en el que era, y analizaron lo que había dentro de esa mamadera, imagínense, ¿ya? O sea, ese nivel de exactitud desde un punto de vista del análisis químico, si de verdad se puede llevar a hacer cosas bastante interesantes. Ahora, existen distintas teorías evolutivas, ¿ya? La palabra evolución por sí sola significa simplemente que ha habido un cambio progresivo a partir de un ancestro común. El primero en postular una teoría fue Lamarck, y postuló el lamarquismo, que fue el que en el fondo proponía que la vida iba generando cambios por tanteos, iban probando ciertas características hasta en el fondo ir heredándolas. De esto se deduce que los hábitos del animal determinarán la adaptación en el que se dará en él. En el fondo, aquí aparece una palabra que es súper importante, que es la palabra adaptación, ¿ya? Y estos cambios, en lo que su objetivo final termina siendo adaptarse al medio. Ahora, el lamarquismo tenía un problema que en el fondo fue una confusión bastante razonable también. Recuerden la cantidad de evidencia que tenía Lamarck, y en el fondo que él fue una persona que descubrió esto, una de las personas que se le ocurrió esto. Entonces hay que darle más mérito y no decir como yo he escuchado alumnos que han dicho, pero Lamarck no cachaba nada. Pues pónganse los pies de Lamarck. Lamarck no supo distinguir a los rasgos adquiridos, y él pensaba que si ocurría algún cambio fenotípico a lo largo de la vida de un individuo, ese cambio se iba a traspasar a su descendencia. Por ejemplo, un ejemplo que a mí siempre me gusta dar. ¿Conocen a este caballero? Si no me equivoco, número 2 del mundo, tenista zurdo, gran tenista, Rafael Nadal. Rafael Nadal es una persona que ha entrenado desde hace muchos años tenis a un nivel altísimo, por lo que se dan sus resultados, y él tiene una característica física, que es que su brazo izquierdo es mucho más voluminoso que su brazo derecho, porque en realidad es el brazo con el que le pega la pelota, ¿cierto? Si no me equivoco, al revés también ocupa el derecho, pero mucho menos, y tiene un brazo muy grande y uno muy chico. Ese cambio fenotípico que se dio en él como individuo se fue dando durante su vida, y se dio porque en el fondo su brazo tuvo que adaptarse a la cantidad de estrés mecánico que él tenía que soportar producto del deporte que practicaba. El tema es que, de acuerdo a las teorías de Lamarck, si Lamarck hubiese visto a Nadal, él habría pensado que un eventual hijo de Rafael Nadal habría nacido con un brazo más grande, ¿ya? En el fondo, él no supo distinguir entre los rasgos adquiridos, como el tamaño del brazo de Nadal, y los rasgos que son heredados, ¿ya? Esto es un cambio fenotípico y no un cambio
típico. Yo siempre me acuerdo del ejemplo de Nadal para explicar esto. No sé por qué. ¿Y qué pasó? Que vino el señor Charles Darwin, producto luego de su viaje por Beagle, donde estuvo en Chile también, nos vino a visitar. Y él dijo, ¿saben qué? Sí, algo de razón tenía Lamarck, pero armó un librito, ojo, que estaba trabajando paralelamente con Alfred Wallace, cosa que pasa mucho en ciencia, que a veces dos personas están trabajando en lo mismo, y el que publica primero logra el éxito, es recordado por todos, y el otro pasa un poquito más relegado. Nosotros lo que hacemos es recordar de repente a Wallace también. Y a veces habla de la teoría evolucionista de Darwin y Wallace. ¿Ya? El tema es que Darwin, producto de su viaje, era una persona muy observadora, se le ocurrió en el fondo esta idea de la evolución y generó la teoría sintética de la evolución. Estableció todos los parámetros de la evolución. Paréntesis. Ya aprovecho de... Casi nunca me hago estos paréntesis. Casi siempre hablo las tonteras así nomás, pero ahora les quiero decir algo. El señor Darwin, probablemente una de las 5 personas más importantes de la historia de la ciencia, ¿ya? El señor Darwin, su papá quería que él fuera médico. Y él dijo, en el fondo, yo quiero ser médico también. El señor Darwin llegó a la primera clase de la escuela de medicina y agarró su cuestión y se fue, ¿ya? Así que eso es una muestra también a veces para tomar nuestras decisiones vocacionales, ¿ya? Ojo, no sean tan cerrados a veces. No quiero darle un consejo súper genérico, pero es una buena historia la de Darwin. Darwin llegó a ser una de las 5 personas más importantes de la ciencia, de la historia de la ciencia, y aun cuando fue su experiencia universitaria un fracaso, ¿ya? Él llegó a la universidad, se dio cuenta que no servía para esa cuestión y dijo, ¿cómo le explico a mi papá que me tengo que ir de acá? Su papá no tiene que haber estado feliz, ¿ya? Creo que no existía el CAE en ese entonces, así que era más simple por lo menos. Ya, cerré paréntesis. Considérelo cuando haga sus decisiones vocacionales. La teoría de Darwin establece que las variaciones del ambiente van a generar cambios en la descendencia de los organismos vivientes, pero van a aparecer estas adaptaciones que pueden ser negativas o positivas. Ojo con eso, se genera este concepto que es la variabilidad, ¿ya? Donde se generan cambios que son aleatorios. Nosotros ya empezamos a intuir que esos cambios son genotípicos y sabemos que los cambios en el genoma se dan por mutaciones. Entonces, esos cambios pueden traducirse en una virtud o en una desventaja. Y ocurre otro fenómeno que es la selección de aquellos organismos que hayan sido aventajados para el medio en el cual se encuentra, ¿ya? Ojo con eso, porque ya tenemos dos conceptos que son distintos, variabilidad y selección. La teoría sintética de la evolución, que es la teoría moderna, que se generó a partir de los aspectos darwinianos, en el fondo ya considera los aspectos de biología molecular y también las migraciones. Esta teoría está compuesta ya por 3 ejes que son distintos. El primero, que es la variabilidad evolutiva, los mecanismos evolutivos y también considerar las consecuencias evolutivas, ¿ya? Lo primero, hablemos de variabilidad. Existen distintas formas de generar variabilidad. Lo primero que yo ya había mencionado son las mutaciones. Aun cuando nuestras células estén muy pendientes de proteger nuestro ADN, sobre todo en los eucariontes, tenemos el ADN en un núcleo bien protegido para que no se altere, ocurren alteraciones, ¿ya? Ahora, si ocurren durante la vida de un organismo en las células somáticas, no va a pasar nada, ¿ya? Pero si ocurre en las células germinales, se va a prolongar o puede prolongarse esa mutación. Otra cosa es la recombinación. En caso de recombinación intraespecie, nosotros sabemos que cuando 2 personas fusionan su material genético, ocurren mecanismos de combinación de genes, en la meiosis principalmente. Recuerden que la finalidad de la meiosis es generar variabilidad, ¿ya? Toda esta complicación, ¿se acuerdan del crossing over, la permutación cromosómica? Es generar los individuos lo más diversos posibles. También la genética de las poblaciones. En algunas especies, como por ejemplo en las bacterias, lo hemos mencionado también, existen plásmidos, que son anillos de ADN que se empiezan a pasar simplemente así como ya, te paso mi ADN y la otra lo agarra e integra parte del material genético de forma horizontal. Eso se da en bacterias, en nosotros no. Y lo último, el flujo genético. Se puede
haber un intercambio entre distintas poblaciones. Las migraciones llevan a que distintos genomas se vayan fusionando, y sobre todo en un mundo globalizado como el de hoy. ¿Ya? Entonces todo esto nos lleva a el primer componente de este eje, que es la variabilidad evolutiva, generar cambios en la composición genética de los individuos de una población. Ahora, mantengan por favor en la cabeza que los cambios pueden ser positivos o negativos, pueden estar adquiriendo una ventaja o una desventaja, nadie dice que esto va a ser positivo. Lo que sí pasa es que posteriormente ocurre un fenómeno de selección, que es la que preserva solamente los cambios positivos. Por eso uno tiene esta noción de que la evolución lleva a mejorar la especie a lo largo del tiempo. En realidad lo lleva a adaptarse al medio en el que vive en base a primero, como ya decíamos, la diversidad, y después la selección. Cuando hablamos de selección recurrimos principalmente a selección natural, que se define como la reproducción diferencial de los genotipos en el seno de una población biológica. ¿Ya? En el fondo, no todos los genotipos de una población, cuando estos ya lograron ser diversos, van a reproducirse o a heredar este genotipo de la misma manera. ¿Ya? Van a ir prevaleciendo aquellos que estén en este seno, y con el seno se refiere a esta forma de estos gráficos. Existen 3 tipos de selección natural. La primera es la selección natural estabilizadora. Si yo tengo un conjunto o una característica que se expresa de la siguiente forma, donde tengo una mayoría de individuos que está en un punto medio y tengo una minoría cada vez menor hacia los extremos, la selección natural estabilizadora lo que va a hacer es aumentar aún más la frecuencia de aquellos que tengan el rasgo que es mayoría. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, típico ejemplo, si tengo distintos individuos de distintas medidas en un gráfico, uno que es 1,50 m, 1,70 m y 2,20 m. No me quedó bien la escala del gráfico, me imagino. Y tenemos que, en un primer caso, nuestra población es del siguiente tipo, con 1,70 m, que son la mayoría de las personas. Tenemos personas también que son más chiquititas, que miden 1,50 m, y también hay personas que son muy altas y que miden 2,20 m. Si se efectúa aquí un tipo de selección natural que es estabilizadora, lo que va a hacer es predominar a aquellas personas que ya son parte de la mayoría. Es decir, que cuando ocurra esta selección natural, la población siguiente, después de esto, va a tener una forma así, donde van a existir más individuos aún en esa mayoría. Desapareció ahí. Van a existir aún más individuos en proporción en esa mayoría, y se van a ir disminuyendo cada vez más los extremos. ¿Se manda un buen salto el gráfico, me dice Felipe? Sí. No, pero la escala, perdón. Lo siento. Y de hecho debería ser simétrico. Perdón. La selección natural disruptiva es todo lo contrario. ¿Ya? El punto que es el medio y el que tiene en su momento la mayoría empieza a desaparecer o a darse con menos frecuencia, y son los extremos los que empiezan a aparecer. ¿Ya? En este caso sería disruptivo, y la palabra disruptivo nos suena como que estamos rompiendo algo. En realidad lo que estamos rompiendo es esta tendencia o esta campana gaussiana que nos está indicando cuál es la mayoría antes de. Esa mayoría está comenzando a desaparecer y son los extremos los que empiezan a prevalecer. ¿Ya? Según Ronald nos dice que la población humana se está dando como el caso anterior. Casi siempre es el más común, estabilizador. ¿Ya? Normalmente la razón que me hizo o que me generó que este fuera el punto de mayor frecuencia, esa razón se sigue manteniendo, por lo cual se empieza a dar este tipo de selección, ¿ya? A menos que haya un cambio muy drástico en el entorno. Un cambio muy drástico en el entorno, por ejemplo, puede dar origen a una selección natural disruptiva. Y el último es la selección natural direccional, que en el fondo se conserva la misma curva, pero se empieza a desplazar. La misma lógica, si tenemos las personas ahí que antes medían 1,70 m, y con el tiempo se empieza a dar la misma idea, una campana gaussiana donde tengo una mayoría que está en el centro y los extremos están en minoría, pero se fue desplazando a otra, por ejemplo, 1,80 m. ¿Ya? Eso puede pasar
Y de hecho lo que está pasando en este caso, si nosotros ocupamos lo que está pasando con nuestro sobrepeso, nuestras cifras de obesidad, eso es lo que está pasando. Y está pasando mucho más rápido de lo que a nosotros nos gustaría, ¿ya? Si hiciéramos esto con el peso corporal de nuestra población, en el caso de los chilenos, esto nos está corriendo un poquito la campana gaussiana. La campana gaussiana es ese gráfico con esa forma así en lomita, que es simétrica. ¿Ya? Dicho eso, esas son las tres formas de selección natural. También hay un concepto que es muy importante, que es la deriva genética, que es cuando se empiezan a perder o simplemente se elimina o se pierde la expresión de ciertos genes en una población. Y con eso va a disminuir inevitablemente la diversidad de aquella población. Hablemos ahora de lo último casi que vamos a hablar, que son las consecuencias evolutivas. Hay ciertos conceptos que son súper claros como consecuencia de lo que ya pasó. Pasó primero que se generó biodiversidad por cualquiera de los 4 mecanismos que mencionamos. Después se seleccionaron a aquellos individuos que estaban mejor adaptados al entorno, al medio. Normalmente cuando cambia o hay cambios muy drásticos en el medio, ese tipo de selección debería cambiar. Y las consecuencias son aquellos fenómenos que son en el fondo producto de todo lo anterior. El primero es la adaptación, ¿ya? Y en el fondo es producto de que se seleccionaron aquellos individuos que son más aptos. Pero si no hubiese existido ningún cambio, si no hubiese existido este fenómeno de diversidad o diversificación del genoma, tampoco se hubiese producido adaptación. Entonces es una consecuencia de los 2 pasos anteriores, y es cuando una población se empieza a adaptar o a adecuar morfofisiológicamente mejor a su ambiente, ¿ya? Y eso pasa, y lo hemos visto, y hay ejemplos súper claros que lo analizó Darwin. La coevolución es cuando 2 especies que están conviviendo, que tienen una relación interespecífica, cuando una evoluciona, la otra también va evolucionando con ella, ¿ya? Entonces es como ir de la mano siempre en este curso evolutivo cuando hay una relación interespecífica. La extinción es cuando una especie no logra adaptarse, cuando hay un cambio demasiado drástico en el medio, o cuando simplemente no se dan las combinaciones para generar un cambio evolutivo favorable, puede perfectamente desaparecer una especie, ¿ya? Y está pasando con bastantes especies hoy en día. Y la especialización es cuando a partir de una especie se pueden generar 2 especies diferentes, es decir, que en 2 ambientes distintos o producto de 2 mecanismos evolutivos distintos se terminan generando 2 especies distintas por los cambios en el genoma que ya habíamos mencionado. Y por supuesto asumen distintos roles ecológicos. Con respecto a la adaptación es súper importante 2 puntos. Lo primero, y lo habíamos mencionado un poquito en ecología, no se pueden sobreponer los nichos ecológicos de 2 especies por un mismo tiempo. Alguna de las 2 se va a adaptar, la que sea más débil va a tener que ocupar otro nicho otro nicho ecológico, o va a tener que estar condenada a desaparecer, ¿ya? Y la otra es que durante la adaptación pueden aparecer nuevas características, como por ejemplo el largo del cuello de jirafa, o desaparecer otras como los molares en el caso de los seres humanos, que estamos perdiendo nuestros molares. Me pregunta Pía por la especialización. Imagínense que tienen una población de la misma especie. O sea, las poblaciones son de la misma especie, pero tienen una población con individuos que son genéticamente iguales. Si esos individuos por alguna razón se someten a medios distintos, por ejemplo, se separa una bandada de pájaros y se va una a un lado y la otra al otro, van a sufrir adaptación a distintos medios, se van a generar cambios distintos, y por lo cual después de un tiempo, si se logran mantener aisladas y pasa mucho tiempo y muchas generaciones, van a haber especies distintas, ¿ya? Se van a especializar a su entorno. Mucha materia para tan pocas preguntas, me dice. Sí, pues estoy de acuerdo. En química estábamos viendo recién redox, que nos pasaba esto, pero peor. ¿Ya? Los pinzones de Darwin inmediatamente saltan ahí con Víctor Hugo. Ya, sigamos. Tengo hartas preguntas, pero creo que tengo ahora más de las que puedo responder. Desde un punto de vista evolutivo, pregunta número 1. ¿El brazo de un mono, la pata delantera de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago son consideradas convergencias evolutivas, estructuras homólogas, homoplasias, paralelismo evolutivo o heterocronías? Se metieron al diccionario a buscar palabras que los tíos del DEMRE están haciendo esta pregunta. Busquemos palabras que estos chiquillos a lo mejor no conocen para rellenar la otra alternativa.
Me pregunta Claudio, ¿qué pasa con la selección natural direccional? Si es cuando se expresa el otro alelo, pero la misma proporción que se estaba expresando antes. En realidad me conviene verlo más como el rasgo mismo. Veámoslo como rasgo, es el rasgo el que empieza a manifestar un cambio que se da de igual manera en toda la población, ¿ya? Normalmente ahí nosotros tendríamos que recurrir como a fundamentos estadísticos. Véalo como el tema del peso. Nosotros teníamos, perdóname que le dibuje aquí en la pregunta, si tenemos un gráfico donde vemos el peso corporal que nosotros teníamos en los años 60, por ejemplo, de hecho en los años 60 todavía había desnutrición importante en Chile, podíamos tener un gráfico que es una curva gaussiana, que es la que normalmente se da, y se fijaba en cierta masa, ¿ya? No me voy a pegar el chamullo, pero no, porque no me sé en realidad qué masa era. Producto de nuestros hábitos alimenticios y de un montón de cosas, nuestra peso corporal se ha ido desplazando hacia la derecha. Esto es un ejemplo, porque no necesariamente esto es un cambio genotípico, pero lo que ocurrió es que en la misma proporción, respetando la misma distribución, que esa es la palabra estadística que se ocupa, se corrió el rasgo hacia uno de los dos lados, ¿ya? Eso es en el fondo lo que habíamos visto, ¿ya? Bueno, sigamos. ¿Quién me dijeron acá? Alternativa B. Está en el fondo esto más o menos simple. La pata delantera de un gato, el brazo de un mono y las aletas de una ballena y el ala de un murciélago tienen la misma estructura, tienen semejanzas estructurales, aun cuando sirven todas para cosas distintas, ¿ya? Esta sirve para colgarse un árbol, esta sirve para mover el papel del baño, esta sirve para nadar y esta sirve para asustar a la gente. Entonces tenemos una estructura que si bien es similar, pero funciona para cosas distintas. Así que es la B. En relación al registro fósil, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son incorrectas? En general, las secuencias del registro fósil son incompletas. Solo el tejido óseo puede ser fosilizado. En un perfil estratigráfico, las capas superiores son más recientes que las inferiores. Miren, Pía nos dice que acepta, que le asusta mucho cuando meten conceptos que no son conocidos. Estoy completamente de acuerdo con usted. Suele pasar. Y es una estrategia no muy popular que efectúan los tíos de ENRE. Muchas veces se da cuenta que si confía en el concepto que usted conoce, va a poder pasar esa pregunta, ¿ya? Las secuencias del registro fósil normalmente son incompletas, sí. De hecho, ya encontrarse con un fósil es un acierto, una suerte. Entonces, llegar a encontrarse con la secuencia completa de cómo fue cambiando ese fósil es muy, pero muy improbable. Casi siempre son incompletas. ¿Ya? No, perdón, esta es correcta. ¿Solo el tejido óseo puede ser fosilizado? No. No, podemos tener fósil de distintos tejidos, aun cuando probablemente el tejido óseo sea el más fácil por el tema de su dureza estructural. Yo creo que por eso puede ser más fácil que se conserve, pero no es el único, ¿ya? Ahí nos caímos con esa. Y en un perfil estratigráfico, las capas superiores son más recientes que las inferiores, efectivamente. El suelo empieza a formarse por sobre las capas que ya estaban antes, así que en este caso, cuando ustedes se encuentran un fósil, si miran el suelo, hacen un análisis geológico, pueden determinar su edad, sin recurrir al carbono 14. Así que esta sí. Entonces, la incorrecta, subrayen siempre cuando sea incorrecta, es la 2. Solo 2. Si varios individuos de genotipos distintos compiten en un determinado ambiente, es correcto afirmar que los genotipos que lograrán mayor representatividad genética a nivel poblacional tendrán mayor tamaño corporal, éxito reproductivo, sobrevivencia, nivel de agresividad o tasa de crecimiento. Casi todos aquí se inclinaron por la letra B, ¿ya? Normalmente esta pregunta, si bien esto no lo dijimos explícitamente, es una manera de evaluar si nosotros entendimos bien lo que pasó. Cuando ocurre el fenómeno de selección, en realidad lo que está pasando es que empieza a predominar aquel rasgo que es más favorable, pero eso se da porque aquellos individuos que tienen ese rasgo son más propensos a desarrollar, a generar descendencia. Entonces, al generar mayor descendencia o mayor cantidad de descendencia, ese rasgo empieza a prevalecer en la población, ¿ya? Yo siempre he planteado una duda a mis alumnos.
¿Qué pasa si un rasgo desfavorable, genético, se expresa después de que los individuos pasan su edad reproductiva? ¿Tendería a desaparecer ese rasgo, no? A lo largo del tiempo. Denle una vuelta. El gráfico muestra el número de individuos de una especie de un ave en relación al tamaño de sus picos antes de 1966 y después en 1978. En 2 años ocurrió un cambio acá. De un fenómeno natural que redujo la disponibilidad de frutos de menor tamaño de los que se alimentan. ¿Ya? Se alimentaban de un fruto chiquitito y por algo pasó, ahora ya no están disponibles eso y tienen que alimentar de un fruto más grande. En relación al gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Después del fenómeno natural, la especie se extinguió. Las curvas reflejan el tipo de selección estabilizadora. Los cambios en el tamaño del pico disminuyen el tamaño poblacional. Los cambios ambientales permiten la aparición de una nueva especie. O la selección favoreció la sobrevivencia de las aves con picos de tamaño X' en promedio. Primero, después del fenómeno natural, ¿la especie se extinguió? No, de hecho, después del fenómeno, en 1978, después de ocurrido, siguen existiendo, menos, pero siguen existiendo. ¿Las curvas reflejan el tipo de selección estabilizadora? No, de hecho, si fueran al tipo de selección estabilizadora, el centro o el punto de simetría de esta curva sería el mismo que tenía anteriormente. ¿Ya? En el fondo se conservaría este punto donde está la mayoría de los individuos. ¿El cambio en el tamaño del pico disminuye el tamaño poblacional? No. Aun cuando, si nosotros viéramos como el área debajo de la curva, podríamos suponer que hay menos individuos, no es necesariamente el cambio en el tamaño del pico el que lo hace. ¿Los cambios ambientales permiten la aparición de una nueva especie? No, tampoco. No estamos evidenciando eso. Estamos viendo simplemente el cambio en una característica de la misma especie. Y la selección favoreció la sobrevivencia de las aves con picos de tamaño X'. Aquí teníamos los X aquí. Y lo que pasó después de este cambio, que se agrandaron los frutos que estaban disponibles. Oye, no se agrandaron. Ya los tablos que eran chicos, ahora solamente hay que alimentarse de aquellos que son más grandes. Estas aves necesitan entrar a obtener lo que sea que se alimenten de él. Entonces, lo que pasó es que se seleccionaron inmediatamente este sector de aves que tenían el pico un poco más largo, y con eso después la segunda población tenía una mayor cantidad de individuos en relación proporcionalmente con ese tamaño, que es el X'. Es un tipo de dirección, un tipo de selección direccional. ¿Ya? Y esta. Hay genes en las jirafas que participan en que el fenotipo, hay genes en las jirafas que participan en que el genotipo para el color del pelaje sea con manchas o castaño uniforme. La tabla muestra la frecuencia de estos dos fenotipos antes y después de que la sabana africana cambiara a una estepa desértica. Cuando estaba la sabana teníamos 65 versus 35 con manchas, y una vez que cambió esta cuestión, se formó esta estepa desértica, pasaron a 65 los que son sin manchas y 35 relegados los con mancha. Me preguntó Oscar que si estudié bioquímica. Sí, yo soy bioquímico. ¿Cuál de las siguientes? Por eso hago bioquímica y biología. No soy tan chamullento. ¿Cuál de las siguientes opciones es una explicación correcta para este cambio en la frecuencia de los fenotipos descritos? A. El ambiente. Bueno, no se las dejo para que las lean ustedes. La B, dice Mr. True, Consuelo también. El ambiente más árido de la estepa hace que las jirafas manchadas mueran antes de la edad reproductiva. No hay cómo saber eso. En la estepa, las jirafas de color uniforme se camuflan mejor que en la sabana, sobreviviendo a los depredadores. En la estepa hay mayor radiación UV causante de las mutaciones en las jirafas manchadas, de las cuales surgió una progenie con pelaje castaño uniforme. En el ambiente desértico hay una temperatura más alta, permitiendo que las jirafas de pelaje uniforme se reproduzcan mejor. No hay cómo explicar eso. ¿Cómo se relaciona la reproducción o la tasa de reproducción con el calor? En la estepa, con menos arbustos, las jirafas manchadas tienen menor cantidad de alimento y por lo mismo menor sobrevivencia. Y las castañas no comen. Entonces, es la respuesta
B, ¿ya? La respuesta B es que la estepa, las jirafas de color uniforme se camuflan mejor que la sabana y en el fondo por eso sobreviven los depredadores. Esta relaciona bien el cambio de entorno con el cambio también que se dio en el genotipo, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes procesos puede producir nuevos alelos en una población? Entrecruzamiento, permutación, conjugación, replicación o mutación. Entrecruzamiento, permutación son métodos de recombinación genética, pero combinan genes. O sea, un alelo completo pasa a integrar un cromosoma. La conjugación es cuando un cromosoma es una forma de mover genes entre bacterias, ¿ya? Donde también se agarran rasgos completos y se mandan para otro lado, porciones mayores de ADN. La replicación es simplemente generar una nueva hebra de ADN, ojalá lo más parecida posible a la hebra original. Y la E es ahí donde un alelo se ve afectado, es una secuencia de ADN que empieza a sufrir cambios en su estructura, ¿ya? En las bases que lo forman. Entonces ahí sí cambia el alelo, ¿ya? Por eso producen nuevos alelos. Ahí está. En el entrecruzamiento y la permutación podía traspasar alelos de la otra, de la pareja, del otro individuo con el cual se está reproduciendo un individuo. ¿Ya? Eso hemos visto hoy en Origen de la Vida, pruebas que apoyen la evolución, teorías evolutivas. Se nos viene la clase más difícil probablemente, ¿o no? Que es sistema inmune. No sé si sea la clase más difícil para los alumnos, pero al menos es la clase más difícil para el profesor, porque a mí me cuesta mucho enseñar eso, porque es mucha materia y se nos enreda la materia por varios lados. Así que denle abran su mente para la próxima clase. No sé si nos viene directamente el sistema inmune o viene otra antes, pero ya estamos terminando, chiquillos. Nos quedan pocas clases, chiquillos y chiquillas. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana.